Bueno, gracias Vicente por la presentación, gracias a toda la organización por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Gracias también a los intérpretes que estarán haciendo su trabajo de traducción al inglés. En 1968, Shadrach Woods, de Candilis Joseph Woods, escribe una carta a Jan Pakema en la que habla sobre problemáticas urbanísticas y le dice, en particular sobre Henri Lefebvre, le dice, creo que Henri Lefebvre es uno de los pensadores más importantes sobre estos problemas en la actualidad y sin duda el más importante en Francia. Poco después, Lefebvre va a comentar sobre el proyecto de Candilis Joseph Woods para Toulouse-Lautrec en términos bastante menos amigables, criticándolo muy duramente y diciendo que, calificándolo de una especie de mistificación, no, la cita es mistificación de una pseudodemocracia, en relación a los procesos de participación que esos arquitectos ponen en marcha en ese proyecto. Se trata de una ilustración, se podría citar muchas otras, pero es una ilustración del conflicto al que me encuentro, al que me enfrento en mi charla de hoy. Lo que pretendo hacer en mi ponencia es explorar la relación existente entre el concepto de derecho a la ciudad, tal y como Henri Lefebvre lo propone originalmente, y una serie de experiencias de arquitectura urbana en la estela del movimiento moderno tras la Segunda Guerra Mundial. Como adivinarán, no se trata de una tarea fácil, es una tarea problemática porque el concepto de derecho a la ciudad es uno de los pilares sobre los que Lefebvre construye su crítica a un modo de urbanización que era heredero de los principios de la primera generación del movimiento moderno. En ese sentido, el conflicto está asegurado, pero mi intención no es eludir esa contradicción, sino precisamente intentar rastrearla, porque creo que trabajando sobre esa tensión podemos encontrar algunas pistas que nos ayuden a resolver los dilemas a los que nos enfrentamos a la hora de gestionar el patrimonio de la modernidad. Mi charla se va a dividir en tres partes. En primer lugar, voy a hacer una breve síntesis de lo que Lefebvre quiso decir con ese concepto de derecho a la ciudad inicialmente. A continuación voy a hacer un recorrido rápido por una serie de experiencias tentativas entre la década de 1940 y la década de 1960, en las que, intentando corregir algunos de los defectos de esa primera generación del urbanismo del movimiento moderno, esas experiencias, yo diría que prefiguran o anticipan, de forma sin duda parcial y muy problemática, pero anticipan algunas de las aspiraciones a las cuales hace referencia posteriormente Lefebvre y su concepto de derecho a la ciudad. Y por último voy a concluir sugiriendo de qué modo las promesas de esas experiencias, que en buena medida quedaron sin realizar en su momento, pueden en todo caso inspirar un cambio de paradigma en la gestión del patrimonio moderno en la actualidad. Así que sin más preámbulos, empezaré por Henri Lefebvre. Seguramente el concepto de derecho a la ciudad es uno de los más populares en la reflexión sobre urbanismo en las últimas décadas. Por dar simplemente algunas pinceladas, es un concepto, por supuesto, que es utilizado por toda una serie de movimientos sociales ahora mismo en todo el mundo. Incluso hay plataformas que toman directamente su nombre de ese concepto, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil. A nivel del debate intelectual es también un concepto extraordinariamente exitoso. Si ustedes hacen una búsqueda en Google Scholar de esa noción, solo en inglés les reportará más de 25.000 resultados de artículos y libros que hacen referencia explícita a esa noción. Y también hay pues toda una serie, ya una historia larga de intentos institucionales por parte de administraciones públicas, de organismos públicos, de intentar dar forma normativa a esa noción. La más conocida quizás sea la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, suscrita en 2005 por UNESCO y ONU Habitat. Podríamos hablar también de la reciente declaración de Hábitat 3 en Quito, que hace referencia también a ese concepto. E incluso intentos de dar forma de derecho positivo o de incorporarlo a textos normativos y a leyes directamente.
En ese sentido, el precedente lo marca la Ley de Orientación para las Ciudades, aprobada en Francia en 1991, que se articula precisamente desde su exposición de motivos en torno a esa idea. Ese caso de esa ley del 91 en Francia es, en todo caso, revelador, es significativo e irónico al mismo tiempo, porque esa ley se aprueba unos días después de que fallezca Henri Lefebvre, que es el que acuña el concepto unas décadas antes, y es significativo e irónico al mismo tiempo porque esa ley es, para muchos pensadores, la señalan como el comienzo de un declive paulatino por el cual ese concepto poco a poco ha ido devaluándose y perdiendo buena parte de su sentido revolucionario y provocador original. Por eso, lo que voy a intentar a continuación es darles una idea de lo que realmente quería decir Henri Lefebvre con ese concepto. El concepto, en realidad, él nunca le dio una definición concreta. Lefebvre es un autor en ese sentido bastante difícil. La noción se forja en una serie de aproximaciones sucesivas, en una serie de escritos, fundamentalmente en 3 libros, que son los que ven ahí en pantalla: El derecho a la ciudad, la revolución urbana y la producción del espacio, escritos en un periodo bastante breve de tiempo. Y, bueno, en esos escritos, la idea de ciudad objeto de ese derecho, pues a veces se refiere al entorno construido propiamente dicho, a veces se refiere al tipo de vida y relaciones sociales que ese hábitat permiten. Se trata, en todo caso, como digo, de una noción difusa a la que el autor le va a dar forma, a menudo poniéndola en relación con otras dimensiones o conceptos dentro de los cuales yo diría que los fundamentales o los ingredientes fundamentales del derecho a la ciudad, descomponiéndolo en otro tipo de derechos de los que Lefebvre ahora habla, son esos que ven ahí. El derecho a la ciudad, entendida como obra, como el fruto de un trabajo colectivo y prolongado en el tiempo, un trabajo directo de los ciudadanos sobre los espacios colectivos de su vida cotidiana, que se traduce en una proyección simbólica por la que los ciudadanos se identifican con dichos espacios. Lefebvre va a contraponer la noción de obra, algo irrepetible, único, a la noción de producto, hablando de un producto industrializado, en ese sentido algo estandarizado, homogeneizado, que puede repetirse una y otra vez. En ese sentido, su idea de ciudad apunta al pasado, a un pasado precapitalista, a menudo idealizado, eso hay que tenerlo también en cuenta. Idealiza y simplifica mucho a veces. El referente constante que utiliza cuando habla de la ciudad como obra es Venecia, la ciudad de Venecia, como una especie de referente a medio camino entre lo provocador y lo nostálgico, ¿no? En segundo lugar, el derecho a la ciudad entendido como derecho a la vida urbana, es decir, al disfrute de todas las posibilidades que la ciudad ofrece en comparación al mundo rural, no solo en relación al acceso a servicios, sino especialmente a la educación, la cultura en sus expresiones más sofisticadas, el disfrute colectivo del conocimiento, la imaginación, la creatividad, el juego, la sexualidad, la fiesta. Todos esos son elementos que Lefebvre identifica con la vida en la ciudad. Es interesante ver que él dice que en ese sentido, entendida en ese sentido, la vida urbana todavía no ha comenzado, dice. La vida urbana en ese sentido es un horizonte político hacia el cual hay que caminar, es la promesa que la ciudad, con su multiplicidad de encuentros, ofrece. De modo que, para empezar, ven que hay una cierta tensión, ¿no? Por un lado, el derecho a la ciudad es un derecho que ata el momento del pasado, de lo que se ha perdido de la ciudad, de esa ciudad precapitalista, y por otro lado el momento del futuro, del potencial que la ciudad promete y aún no se ha realizado totalmente. Tercer ingrediente que yo señalaría, el derecho a la centralidad, concepto que Lefebvre entiende en un doble sentido. Por un lado, la centralidad con la que nosotros estamos más familiarizados como técnicos, la centralidad como sustancia del urbano, la forma del encuentro, de la complejidad, de la simultaneidad propiciada por espacios multifuncionales, etc. La centralidad, él dice, no coincide necesariamente con el centro de la ciudad, no coincide con el centro histórico. De hecho, su proyecto político, de alguna forma, es llevar las condiciones de centralidad a la periferia, ¿no? Hacer posible esa
reproducción de condiciones en los entornos más desfavorecidos o más vulnerables socialmente. En segundo lugar, y central también, la centralidad como fenómeno político. ¿Qué quiere decir centralidad como fenómeno político? Es un derecho a ocupar el lugar central en las decisiones que configuran nuestra vida en común. No quiere decir participar, o no quiere decir solo participar en el proceso político, sino guiarlo, conducirlo. En otras palabras, el derecho a la centralidad es, como se decía esta mañana, el derecho a la autogestión, lo que llevado a la ciudad supone el derecho a la apropiación colectiva del espacio urbano, del espacio público. Por último ingrediente, en Lefebvre, derecho a la ciudad es sinónimo de derecho a la diferencia, un derecho que hay que comprender como réplica a dos dimensiones de la urbanización capitalista. Por un lado, el proceso de normalización social, contra el que Lefebvre se va a pronunciar muy agriamente, y sobre todo lo que él denomina abstracción del espacio, el proceso de abstracción del espacio, abstracción capitalista del espacio, por el cual la ciudad pasa de ser un valor de uso a convertirse en un valor de cambio. A ese proceso él contrapone la emergencia de un espacio diferencial, que sería fruto de la recuperación de nuestros espacios cotidianos como valores de uso. Bien, a pesar de su tono teórico, la propuesta de Lefebvre parte de un referente muy concreto, el debate abierto en Francia en torno a los nuevos modelos de alojamiento promovidos por la administración pública desde los años 50 en todo el país, con el programa de los grands ensembles, los grandes conjuntos, que Lefebvre va a criticar por ser la antítesis de las dimensiones que acabo de mencionar. Las critica por su monotonía, por su carácter indiferenciado y ajeno al contexto, por su incapacidad de satisfacer toda una serie de necesidades humanas, en particular la posibilidad de satisfacer la necesidad de apropiarse del espacio. En suma, las critica por su carácter alienante. Aunque el principal objetivo de su denuncia es el Estado, censura también la incapacidad del diseño, tal y como se practican esas experiencias, para reproducir la vitalidad de la ciudad tradicional y satisfacer las necesidades sociales a las que antes aludía. Es importante tener en cuenta que en algunos de estos conjuntos, que estoy poniendo imágenes de algunos de esos ejemplos de grands ensembles, en algunos de esos conjuntos la historia la conocemos un poco mal, siempre conocemos a Henri Lefebvre quejándose y criticando estos conjuntos, pero no conocemos tanto que el descontento y la denuncia de todas estas limitaciones en estas formas de diseño viene directamente de los ciudadanos y viene directamente de los vecinos, que son los que primero se levantan en protesta reclamando toda una serie de cosas, desde cosas básicas como pavimentación, servicios urbanos, a aspectos más sofisticados. En ese sentido, la movilización ciudadana en contra de un determinado modelo urbano y de una determinada forma de entender el diseño urbano precede en este caso a la elaboración conceptual y a la elaboración teórica. Lefebvre va a comentar en la conclusión a una de sus primeras investigaciones sobre la sociología de estos grandes conjuntos que, cito, hasta cierto punto de esas luchas contra la insatisfacción y el aburrimiento habituales en estos lugares depende el sentido y el destino de la modernidad. Cierro cita. De hecho, Lefebvre está escribiendo esto en un momento fundamental de transformación de la historia de la arquitectura del siglo XX, coincidiendo con el eclipse figurado y literal de algunos de los grandes nombres y principios de esa primera generación del movimiento moderno. Ahí les doy algunas fechas de referencia, ¿no?, para que se sitúen en qué momento están apareciendo los libros a los que antes me refería, coincidiendo con otros libros que son también bastante demoledores y cáusticos en relación a ese discurso en ese momento ya triunfante de los CIAN y del movimiento moderno, y al mismo tiempo coincidiendo con la desaparición, a veces directamente el fallecimiento, de algunos de sus figuras más evidentes. Lefebvre comparte con algunos de esos textos el tono crítico, como digo, especialmente con el
urbanismo en la órbita de la Carta de Atenas, pero ojo porque Lefebvre no es un posmoderno, no anuncia lo que viene después en términos de orientaciones o de corrientes arquitectónicas. Él se va a mostrar, de hecho, igualmente distante de la nueva arquitectura y su aproximación superficial a la ciudad histórica, a la historia de la arquitectura, etc. Yo insistiría en la frase anterior, que podemos entender desde la perspectiva del diseño. En las luchas por la ciudad de esta época está en juego el sentido y el destino de la modernidad, incluyendo el de ese movimiento moderno, tal y como había sido propuesto unas décadas antes. No olvidemos que esa modernidad, en su expresión arquitectónica y urbanística, se ha construido discursivamente colocando al ciudadano en el centro de sus preocupaciones. Las vanguardias de entreguerra han hecho del alojamiento masivo y la ciudad del trabajo el punto de ruptura fundamental con respecto a etapas previas en la historia de la arquitectura. Por eso, Lefebvre comparte el espíritu de ese proyecto moderno en su dimensión emancipadora, igualitaria, democrática, pero también precisamente por ello y porque la perspectiva que este autor va a sostener va a ser siempre fundamentalmente política y social, no puede dejar de criticar un modo de urbanización que, al institucionalizarse en el escenario de posguerra, se aleja de esos principios y de los propios ciudadanos. Esa sería la crítica central que Lefebvre dirige a los técnicos y al diseño, su incapacidad para integrar a los ciudadanos en el proceso, o al menos para saber leer sus necesidades en un sentido progresista, su inclinación a crear espacios inapropiables. En la segunda parte de mi charla, voy a intentar controlar el tiempo para no irme demasiado, o no irme en absoluto. En la segunda parte de mi charla voy a explorar una serie de tentativas que han manifestado una mayor sensibilidad hacia algunas de las dimensiones que antes he comentado, como si, queriendo perfeccionar el marco de reflexión urbana heredado de las primeras décadas del movimiento moderno, hubieran prefigurado ciertos rasgos del derecho a la ciudad, en particular esa intención de integrar al ciudadano en el proceso de producción del espacio, de ofrecerles un espejo simbólico de la colectividad o de cualificar de forma más sensible el espacio público. Tengo que hacer una matiz. Estoy diciendo que se prefiguran algunas de esas aspiraciones del derecho a la ciudad, pero como he dicho al principio, se van a prefigurar de forma problemática, aviso, de forma problemática, muchas veces parcial, etc. Pero en todo caso yo creo que esas anticipaciones están ahí y es interesante rastrearlas. A priori tiene sentido comenzar esa exploración por aquellas figuras que han mostrado un posicionamiento político más claro hacia la izquierda, que han tenido un papel central en la consolidación del tono heroico en los primeros pasos del movimiento moderno. Pensemos, por ejemplo, en el protagonismo de los miembros del grupo suizo ABC, Mart Stam, Hans Meyer o Hans Schmidt, todos ellos comunistas, en el congreso inaugural en la Sarraz en 1928, o el de Ernst May y su Siedlungen en el congreso de 1929 en Frankfurt, donde se desarrolla el debate sobre Existenzminimum. En todos esos arquitectos, el problema de la vivienda social, de una ciudad cualificada para la clase trabajadora, determina la aproximación urbanística, el modelo de ciudad, el modelo de territorio, etc. Pero su aproximación, crudamente funcional y cuantitativa, difícilmente puede identificarse con la idea de ciudad apropiable o los ingredientes del derecho a la ciudad a los cuales he hecho referencia hace un momento. Pensemos, por ejemplo, en las propuestas que todos estos arquitectos que he mencionado van a desarrollar durante su experiencia en la Unión Soviética, concibiendo algunas de las configuraciones más duras y desoladoras de la época, como el ejemplo que ven del plan no realizado para Magnitogorsk de May y su brigada. En general, esa primera generación del urbanismo moderno ha tenido serias carencias, con una influencia nefasta sobre las experiencias de alojamiento masivo de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial. Es interesante precisamente seguir el desarrollo posterior de algunas de esas figuras durante las décadas de los años 1940 y 1950. Y voy a tomar los casos de May y de Martin Wagner, los responsables del urbanismo de Frankfurt y Berlín durante la República de Weimar, y el destino que cada uno de ellos va a tener
tras la Segunda Guerra Mundial, que me parecen bastante reveladores. May, al cual pertenecen las imágenes que he mostrado hasta ahora, y esta también, regresa a Alemania en 1953, después del exilio, y se vuelve a convertir en un nombre de referencia con grandes desarrollos de decenas de miles de viviendas en las periferias de Hamburgo, Bremen y otras ciudades, en las que encontramos, de nuevo, los elementos de ese urbanismo privado de complejidad que Lefebvre y otras voces van a criticar muy pronto. Martin Wagner, por el contrario, no volverá a construir jamás. Sin embargo, sus reflexiones en este periodo anticipan de forma, a mi entender, fascinante los aspectos social y políticamente más oscuros del urbanismo de las décadas posteriores. En ese sentido lo traigo aquí más bien como un contraejemplo que como una ilustración positiva. Durante su etapa como profesor en Harvard, junto a Walter Gropius, investiga con sus alumnos alternativas de reestructuración integral del modelo territorial. Frente al discurso central del CIAM en los años 30, Wagner prolonga su predilección por modelos residenciales de baja densidad y suburbanos, hibridando la tradición de la ciudad-jardín y sus exploraciones en las Siedlungen berlinesas con las tendencias de dispersión en Estados Unidos y, más importante también, con la incorporación de la noción de unidad vecinal como un patrón estructurante en estas iniciativas. En la opinión de Wagner, las clases medias y trabajadoras debían salir de las grandes ciudades, repletas en ese momento, en su opinión, de espacios disfuncionales y responsables de toda serie de deseconomías. Los espacios residenciales y actividades industriales debían reasentarse en los suburbios, organizados en new towns de baja densidad, en torno a núcleos de servicios comunitarios básicos. Estas propuestas se están produciendo inmediatamente antes de que Gran Bretaña ponga en marcha su programa de new towns. Por supuesto, Wagner está trabajando en la misma tradición, si quieren, de readaptación de la tradición de la ciudad-jardín, pero en ese sentido y desde un punto de vista puramente historiográfico, antes de que esas propuestas aparezcan en Reino Unido. El tejido liberado de las ciudades centrales debe ser sustituido hasta convertirlas en espacios fundamentalmente terciarios, ocupados por centros comerciales y oficinas, equipamientos culturales y sedes de gobierno de alto nivel, conectadas a los suburbios por medios de transporte rápido. Para ser viable económicamente, y aquí reside la aportación más novedosa y la gran fortaleza intelectual de Wagner, que se mete a calcular y hacer la contabilidad de qué hay que hacer para poner en marcha este tipo de planes mastodónticos, ¿no?, megalómanos. Para que sea viable económicamente, la sustitución integral de esos espacios centrales de la ciudad debe resultar atractiva a los inversores, es decir, debe generar beneficios, algo que solo es posible si comienza a comprenderse la ciudad, ante todo, como un valor de cambio, reservando para esos emplazamientos los usos más lucrativos. En ese sentido, junto a los centros comerciales y bloques de oficinas, Wagner reserva espacio en los ámbitos centrales para viviendas de clase alta y hoteles de lujo. Estamos hablando de una persona que viene de la tradición de la socialdemocracia alemana, colaborador con los sindicatos durante los años 20, es decir, si tenemos que buscar a alguien al que le podamos poner el calificativo de rojo, dentro del movimiento moderno, Wagner sería uno de los grandes aspirantes y, sin embargo, en Estados Unidos se está proponiendo este tipo de cosas, conservando supuestamente su orientación política. La crudeza sociológica de este esquema prefigura lo que va a suceder en Estados Unidos en las décadas siguientes, con los programas de renovación urbana en los centros de las ciudades, que las terciarizan y además incorporan actuaciones para la entrada de residencia de clase media y media alta, de media alta y alta, diría yo, en esos centros urbanos, y también al mismo tiempo el proceso generalizado de su urbanización. En ese sentido, Wagner es una figura intelectual de primer orden, como decía antes, a mi entender injustamente olvidada, pero poco propicia a la consecución del derecho a la ciudad. En ese sentido decía que lo traía más bien como un contraejemplo, porque su imperativo de pensar el proceso urbanizador desde el punto de vista del capital le lleva a anticipar pues, la celebración neoliberal de la ciudad como un gran espacio de valor de cambio, que es precisamente el tipo de orientación contra el cual se va a levantar Lefebvre posteriormente.
De modo que, a pesar de su posicionamiento a la izquierda, algunos de estos arquitectos de la primera generación son frustrantes desde el punto de vista que estoy sugiriendo. ¿Es todo el panorama tan oscuro? Desde luego que no. Hablaré de varias experiencias a continuación que, manifestando claramente su adscripción moderna, exploran la conexión de ciudad y ciudadanía de un modo más cercano a las dimensiones del derecho a la ciudad antes mencionadas. Y empezaré con André Luxat en Maubeuge, en 1945. Luxat había sido uno de los miembros fundadores de CIAM y como militante del Partido Comunista Francés se había embarcado también en la decepcionante experiencia soviética. Hacia 1930 está trabajando en línea con las directrices del grupo en ese momento en relación al urbanismo. Tiene un proyecto de ciudad vertical que es bastante interesante, pero pronto se va a posicionar críticamente contra Le Corbusier, cuyas propuestas, dice, reservan el centro de la ciudad para los negocios y en ese sentido son un mero servicio a la burguesía. Inmediatamente tras la guerra, en 1945, antes de la puesta en marcha de los programas de grandes conjuntos de los que he hablado hace un momento, se le encarga el plan urbanístico para la reconstrucción de Maubeuge, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Bélgica que ha sido casi totalmente destruida durante los bombardeos de la guerra. La ocasión era propicia para la adopción del tipo de propuestas de diseño radical que en ese momento eran habituales, porque de alguna forma el trabajo de demolición ya estaba hecho por las bombas, ¿no? Sin embargo, Luxat va a proponer una solución que combina más sutilmente un tipo de bloque abierto de baja y media altura con la conservación de una forma del espacio público reconocible en términos más de la tradición de la estructura del espacio público, con una secuencia de calles, corredor, plazas y patios. El conjunto incorporará también una generosa dotación de comercio en plantas bajas y equipamientos puntuales, lo cual en conjunto pues, produce un resultado mucho más complejo de lo que era habitual esperar de un arquitecto que estaba dentro de la estructura de CIAM en ese momento y, desde luego, mucho más interesante de lo que se iba a generalizar en los años posteriores en Francia. Más importante aún, y quizá uno de los motivos del resultado final, es que el plan se convierte en una experiencia de participación pionera, a pesar de poco conocida. Colaboran en el proceso con los técnicos y la administración municipal toda una serie de agentes locales, propietarios afectados por la destrucción de la guerra, por supuesto, pero comerciantes también, los sindicatos y la patronal, técnicos de industria, de educación, de sanidad y deportes. Se establece un sistema de consulta e información y las propuestas preliminares son sometidas a la aceptación de la población. Un esquema que hoy día nos puede parecer bastante habitual, pero que en aquel momento, desde luego, no lo era. Estamos hablando, insisto, del año 45. Ahí ven un poco el diagrama, ¿no?, del proceso. Vemos aquí, entonces, en el entorno de una pequeña localidad, la voluntad de integrar a la ciudadanía, bien directamente, mediante mecanismos más o menos rudimentarios de participación, viene a través de una mayor sensibilidad a las preexistencias o a los rasgos estructurales del ambiente urbano tradicional, conservando, pero modificando al mismo tiempo la idea de calle-corredor, la mezcla de usos, la creación de espacios públicos singulares y empleando soluciones tipológicas que, con todo, preservan la esencia del proyecto residencial moderno. Más o menos simultáneamente en el tiempo, pero a bastantes kilómetros de Francia, encontramos otra serie de iniciativas interesantes en Filadelfia, de la mano de Edmund Bacon, Louis Kahn y Oscar Stonorow. A principios de la década de 1940, una compañía de materiales de construcción encarga a Louis Kahn y Oscar Stonorow la preparación de 2 panfletos para publicitar las bondades de los procesos de renovación urbana. Ahí ven algunas imágenes de esos panfletos que están elaborados de forma muy naif, con croquis muy sencillos de leer, porque están dirigidos directamente a ser buzoneados y repartidos entre la población. Se titulan esos panfletos Why City Planning is Your Responsibility y You and Your Neighbor, del 43 y del 44, respectivamente. Seguramente porque intentan hacer atractivas las operaciones de renovación a los ciudadanos,
los documentos se distancian del imaginario de CIAM en esa época, a pesar de conservar un enfoque moderno. Los edificios se alinean al viario, el tráfico peatonal coexiste con el rodado, el comercio se mezcla con la residencia en bajas densidades, de nuevo se conserva la idea de calle-corredor y parte del tejido preexistente se combina con la nueva edificación. Kahn y Stonorov se convertirían poco después en dos de los protagonistas de los programas de renovación urbana en Filadelfia, que habitualmente se presenta como un modelo alternativo al dominante en Estados Unidos, por su mayor sensibilidad con parte del patrimonio y su integración de vivienda social en algunas de las iniciativas. Esa es otra imagen, ¿no?, de los panfletos de la época. Stonorov venía de construir vivienda social para sindicatos. Kahn no necesita presentación, obviamente, aunque su etapa inicial en Filadelfia es una de las menos conocidas, esta etapa en la que se dedica a esas operaciones de renovación urbana. Comienza ahí su interés por el principio de la nueva monumentalidad y por la noción de centro cívico, de las que hablaré después, que eran desplazamientos importantes respecto a las posiciones iniciales de CIAM, por su voluntad de dotar a la arquitectura de una condición simbólica en el contexto de actuaciones urbanísticas en las que el espacio público vuelve a ser protagonista. Más interesante aún, en los panfletos que he mencionado, Stonorov y Kahn están también intentando difundir la idea de participación vecinal en los proyectos de renovación urbana. De hecho, durante la posguerra, Filadelfia va a ser una de las pioneras en ese sentido de urbanismo participado. Estamos hablando de los años 40, no, nada que ver con los procesos más recientes, nada que ver con la cooptación de los procesos participativos de las que se hablaba esta mañana. Este proceso en Filadelfia se produce de la mano de Edmund Bacon, que había sido alumno de Eliel Saarinen, que en ese momento es el jefe de los servicios locales de urbanismo. Entre mediados de los 40 y finales de la década de 1960, existe tanto un empeño pedagógico en publicitar las actuaciones previstas para la ciudad. Ahí tienen una imagen de una gran exhibición que se monta para explicar a la ciudadanía cuáles van a ser las intervenciones, y tiene tanto éxito que se prolonga durante un montón de años como una maqueta de la ciudad, la exposición de Better Philadelphia en 1947, como sobre todo por poner en marcha programas de participación en barrios destinados a recibir operaciones de reforma urbana, como el caso de Hawthorne Plaza en los años 50 o el Philadelphia Council for Community Advancement de los años 60. Bien, en todo caso hay que tener en cuenta que no son experiencias idílicas, son iniciativas muy contradictorias. Los mecanismos de participación en ese momento tenían un carácter muy vertical, muy top-down, muy trazado desde arriba, y a menudo perseguían solo legitimar operaciones que siguen presentando graves carencias a nivel urbanístico, especialmente en aquellas que incorporaban vivienda pública y tipologías de torre. Y esto es una cosa que me gustaría también señalar. Incluso si el diseño inicial del proceso participativo era así, esos procesos se convirtieron en una oportunidad para que los vecinos se organizaran y muchas veces después fueran en contra de esos mismos programas para cuyo desarrollo se habían creado inicialmente. De tal manera que esos procesos, ojo, porque pueden ser contestados y pueden tener ese tipo de reflujos, ¿no? Aunque las intervenciones de terciarización en el centro y algunas operaciones residenciales como Society Hill tuvieron muy buenos resultados y aún hoy pues, se siguen utilizando como buenos ejemplos, incluso en algunos de los sentidos que he mencionado antes en relación al derecho a la ciudad, también hubo muy malas experiencias e iniciativas que terminaron bastante mal. En parte debido al diseño social de los proyectos, que tenían patrones de segregación muy radicales, ¿no? Se mencionaba esta mañana en Glasgow, ¿no? Pues aquí podía suceder un poco similar, no en términos de estratificación de clases, sino de estratificación o de segregación racial, ¿no? En general, los proyectos de torres se reservaban para población de color.
Eso hizo que, bueno, pues la vida posterior de buena parte de estos proyectos, a pesar de las buenas intenciones iniciales, en muchos casos de los arquitectos, ahí ven el diseño, los esquemas iniciales de Kant para Mill Creek, ven un poco el intento de mezclar tipologías, ya no es la homogeneidad radical del primer funcionalismo, es una aproximación mucho más, intenta ser mucho más delicada. Sin embargo, a pesar de eso, buena parte de estos proyectos van a ser tremendamente problemáticos en términos sociales. Y, bueno, pues el resultado es que unas décadas después buena parte de ellos directamente se derriban, ¿no? En un sentido que seguramente pues, le pondría los pelos de punta a las autoridades de Docomomo, pero lo cierto es que ese fue el destino de buena parte de estos proyectos. South Park Plaza de Stonewall, que acabo de poner hace un momento, Martin Luther King Plaza, que es uno de los barrios con un programa participativo más potente, o Mill Creek, en el que interviene Louis Kahn, van a ser todos ellos demolidos. Muy cerca de la actuación de Kahn, ahí ven el estado de la vivienda unifamiliar tras la construcción y 4 décadas después. Muy cerca de esa actuación de Kahn se va a producir la peor matanza relacionada con tráfico de drogas en la historia de la ciudad, que va a motivar su eliminación. Bien, seguiré hablando sobre experiencias en Estados Unidos, aunque ahora extendiéndome mucho más en el tiempo. José Luis Ser ilustra otro de los virajes importantes del discurso moderno sobre urbanismo en la posguerra. En 1942, un año antes de la publicación de la Carta de Atenas, su Can Our City Survive había sintetizado el espíritu del CIAN 4 de 1933. Sin embargo, cuando Ser llega a Estados Unidos se encuentra con un panorama muy distinto. Por ejemplo, Louis Mumford se niega a prologar ese libro porque entiende que el tratamiento que da la ciudad histórica, en términos muy despectivos, no es de rigor, no es suficientemente riguroso. Ser va a evolucionar poco a poco hacia posturas más sensibles con el uso cotidiano de la ciudad, en el contexto de una serie de transformaciones fundamentales en el discurso de CIAN. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? La mayor atención a aspectos simbólicos o espirituales con el debate promovido por Siegfried Giedion sobre la nueva monumentalidad, que podríamos identificar con la llamada posterior de Lefebvre a construir ciudad potenciando la simbología colectiva. La preocupación por crear formas de asentamiento a escala humana, es un concepto que Sert y Gropius empiezan a utilizar en esa época, que acuñan de alguna forma en esa época. Es decir, espacios fáciles de apropiar por los usuarios y, como corolario de ambas, la mayor atención al espacio público, tanto en entornos residenciales como en las zonas centrales de la ciudad, con un recurso creciente a la peatonalización. Desde su posición de poder como presidente de CIAM a partir de 1947 y decano de la ODIN, de la Graduate School of Design en Harvard, desde 1953, Ser va a promover 2 líneas que contribuirán a desarrollar todos estos temas: la noción del corazón de la ciudad y la idea de diseño urbano, o la noción de diseño urbano, como síntesis de un enfoque arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Se ha indicado que la fascinación de Le Corbusier por el Rockefeller Center es en Nueva York, y su posterior incorporación de un centro cívico en su proyecto de 1945 para la reconstrucción de Saint-Dié abrió el campo del discurso para una mayor atención al espacio público en los arquitectos en la órbita de CIAM. En CIAM 6, en Bridgewater, en 1947, año en el que es nombrado presidente, Sert imparte una charla titulada The Human Scale in City Planning, donde habla de la importancia de los centros cívicos como, cito, áreas pensadas para la reunión pública, los principales monumentos de una región, símbolo de las aspiraciones populares. Más adelante se referirá a ellos como expresión y contenedor de la Asamblea Pública Democrática, y comienza a incorporar en sus proyectos de esta época centros cívicos en sus planes en Latinoamérica, en la segunda mitad de la década de 1940. Por ejemplo, la Ciudad de los Motores en Brasil, en Perú, en Chimbote y Lima, en Colombia, los planes para Tumaco y Medellín. Documentos en los que empieza también a manejar con frecuencia la idea de unidad vecinal, proporcionando soluciones más delicadas a nivel de diseño para las áreas residenciales. La idea de centro cívico
va a convertirse en el foco principal del 8º Congreso de CIAM en 1951, no solo por ser, también por el interés en este tema del Grupo Mars, que era el anfitrión del encuentro, por las operaciones de peatonalización de centros en marcha en Centro Europa y la preocupación de los italianos por la intervención en centros históricos. El resultado, bien conocido, es el libro The Heart of the City, que 10 años después de Can Our City Survive, lanza un mensaje totalmente distinto en el que los peatones, los pequeños y grandes espacios públicos de la ciudad histórica y los encuentros que estos propician se convierten en protagonistas e inspiración para un nuevo acercamiento a la ciudad y al urbano y al diseño urbano. Venecia, la misma Venecia que después va a servir de referente constante para Lefebvre, figura de forma prominente en el libro. El encuentro del 51, sin embargo, marca también un punto de inflexión en la historia de CIAM, iniciándose su declive ante las críticas de una nueva generación de arquitectos impacientes por la incapacidad de la institución de producir un impacto real en los procesos de reconstrucción en Europa en esa época. Es, como saben, el germen del Think Tank. Buena parte del discurso de Sert en esta época se desarrolla en el contexto de las Urban Design Conferences en Harvard a partir de 1955 y el programa de máster en el mismo centro a partir de 1960, eventos en los que participan figuras como el propio Louis Kahn o Jane Jacobs, que en ese momento es en Estados Unidos pues una de las voces más visibles, ¿no?, de la protesta contra los programas de renovación urbana. Los proyectos arquitectónicos de Sert en Boston y Cambridge en esa época se benefician sin duda de ese debate, incorporando un gesto comunitario que aprovecha las oportunidades para abrazar y controlar con la edificación pequeños espacios colectivos peatonales. Piensen en el énfasis que pone en la época Sert en la noción de patio, la idea de que a través de la idea de patio se puede diseñar el conjunto de la ciudad a sus distintas escalas. Bueno, pues entraría dentro de esta preocupación en este momento. Así como también la adopción de una estrategia mixta que combina una mayor sensibilidad al contexto con la ruptura propia de su brutalismo de esos años, ¿no? Veis aquí, bueno, pues algunas imágenes de los proyectos de la época en el que se están combinando de forma, para mí, muy problemática y muy contradictoria esas dos líneas de interés, ¿no?, o esas dos líneas de trabajo. Un poquito después, ya quizás saliéndome un poco del periodo en el que dije que iba a hablar, pero en los años 70, imaginen qué supone que un arquitecto que viene de la tradición del movimiento moderno, que de hecho ha sido el presidente de CIAM, presente sus proyectos en estos términos. La figura del peatón en ese tipo de imágenes es impensable en el urbanismo de CIAM de 3 o 4 décadas antes, ¿no? La coexistencia del peatón con el tráfico rodado, la cercanía de la edificación, cómo define el espacio público, etc. Bien, voy a pasar a mis conclusiones. Henri Lefebvre rara vez se ha referido directamente a los arquitectos que he mencionado, aunque, como vimos al principio, en algunos casos los arquitectos, especialmente esos arquitectos de la nueva generación, del Think Tank, emergentes en ese momento, sí que se van a referir con frecuencia a su trabajo. Además de Candilis Joseph Woods y Bakema, pensemos que, por ejemplo, Giancarlo De Carlo, otro de los protagonistas de ese movimiento, es el editor es el director de la revista Espace et Société, que traduce Espace et Société, la revista francesa que Lefebvre funda unos años antes con Anatole Kopp. Los experimentos de participación de algunos de esos arquitectos en la órbita del Think Tank, las estructuras abiertas a la personalización por los usuarios o el crecimiento y variación posterior típicas de ese grupo o de otras corrientes coetáneas, como los metabolistas, están sin duda en sintonía con el discurso de Lefebvre, o intentan estarlo, con el discurso de Lefebvre sobre los procesos de apropiación y autogestión del espacio, aunque, como hemos visto, Lefebvre no les va a dedicar calificativos muy amables, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque en buena medida lo que figura en el discurso de esos arquitectos a la hora de configurar sus propuestas y lo que realmente termina
llevándose a la construcción es muy distinto. Y en el camino lo que se pierde muchas veces precisamente es esa voluntad de integración de los usuarios en el resultado final. Con todo, hay que decir, para los que empiecen a sentir algo de enemistad por Lefebvre, por el modo en que se metía con los arquitectos, hay que decir que él no fue un crítico descreído, mantuvo un diálogo fluido y colaboró con numerosos arquitectos y urbanistas, y fue siempre optimista sobre la contribución potencial del diseño en el progreso social. En España va a colaborar con un grupo de jóvenes arquitectos en Madrid, a través del Seminario de Sociología Urbana de Mario Gaviria. Colaboró con otros arquitectos también en Francia. Participa en jurados o debates con figuras como el propio Kant, Philip Johnson o Manfredo Tafuri. La comparación con Tafuri, de hecho, es bastante útil. Ustedes estarán familiarizados con la posición bastante radical y negativa que Tafuri tenía con respecto a las posibilidades de la arquitectura de producir ningún tipo de cambio social si no precedía una revolución política propiamente dicha. En el 72, Tafuri y Lefebvre se encuentran en un seminario en el que precisamente terminan discutiendo sobre esto y, curiosamente, Lefebvre, no arquitecto, sino sociólogo y filósofo, es el que más defiende a los diseñadores en esa discusión, más que Tafuri, ¿no? O tiene más fe en la capacidad de los diseñadores de anticipar de alguna forma ventanas o de prefigurar esa sociedad liberada. Es lo que Lefebvre va a definir en sus obras como desviaciones del espacio, o sea, esas transformaciones del espacio que son posibles a través de la apropiación ciudadana directa, la autogestión, etc. En ese espíritu, creo que tiene sentido recapitular los casos explorados para leerlos a la luz de las principales dimensiones del derecho a la ciudad, tal y como las he expuesto al comienzo. Aclaración, no pretendo decir que esos ejemplos y corrientes, de nuevo, no pretendo decir que esos ejemplos y corrientes constituyeran desviaciones en el sentido lefebvriano. Les podría poner muchísimas pegas. Pero, sin duda, algunos de esos desplazamientos con respecto a la ortodoxia inicial del movimiento moderno anticipan o resuenan con algunas de las aspiraciones que van a vestir después el concepto de derecho a la ciudad, como si, enfrentadas a las contradicciones de ese urbanismo de la primera generación, hubieran vislumbrado posibles vías de salida, conservando en su código genético un principio genuinamente moderno de emancipación social. El gráfico que pueden ver, yo no le daría muchísimo valor científico, es simplemente una forma de establecer una rápida conexión visual entre algunos de los elementos que han aparecido. En algunos casos las relaciones son más obvias, en otros casos las conexiones son tremendamente frágiles y en algunos casos directamente algunas de esas corrientes, como veíamos en el caso de May o Wagner, no tienen o no parecen tener posible conexión con los principios de los que hablaba al principio. Se trata, si quieren, de un diagrama de las promesas implícitas y no realizadas en esas experiencias, promesas que sus propios artífices han dejado a menudo pendientes. Pero en esas ideas, creo, persiste un excedente utópico que aún sigue latente. Creo que para completar esas promesas, para llevar al acto lo que aquellas experiencias contenían solo en potencia, para realizar el derecho a la ciudad que llevan implícito, en definitiva, falta una pieza fundamental que Lefebvre hubiera advertido rápidamente: la producción de ciudad por la ciudadanía, no solo a través de la participación, sino con un ejercicio activo de apropiación popular de esos principios y aspiraciones. Digo, apropiación de los principios y las aspiraciones, no solo de los espacios. Creo que esa posibilidad es especialmente interesante porque ofrece una oportunidad para resolver parte de los dilemas a los que nos enfrentamos a la hora de tratar el legado del movimiento moderno como patrimonio. Con frecuencia, una de las limitaciones más problemáticas para una protección de ese patrimonio es precisamente la falta de interés de una población que a menudo no valora la posible desaparición o alteración de esas piezas, como lo haría en el caso de edificios de mayor antigüedad. Solemos decir que es que el problema es que el ciudadano medio no comprende los valores estéticos de la arquitectura moderna. Bien, puede ser cierto. Otra forma de verlo es considerar que esa falta de identificación, ese desapego popular, es el síntoma de la incapacidad de la arquitectura y el urbanismo moderno para generalizar las prácticas espaciales alternativas que prometían.
Recordemos, de hecho, que el movimiento moderno se ha presentado como un proyecto que iba a fulminar esa divisoria entre lo estético y lo práctico, entre el valor de forma y el valor de uso, o más bien que aspiraba a hacer surgir una nueva concepción estética precisamente de las entrañas, de esas prácticas, de esas formas de uso, de ese valor de uso. En resumen, tanto la consecución de una protección generalizada del patrimonio moderno como el desarrollo de su potencial emancipador apuntan a un necesario cambio de paradigma en su preservación, pasando de un enfoque principalmente centrado en el valor intrínseco de la pieza o área urbana a una consideración de su valor potencial de uso, precisamente en el sentido que he señalado de promoción de prácticas latentes. Eso supone pasar del paradigma de la conservación al de la reimaginación, una nueva hoja de ruta que, por supuesto, no está exenta de riesgos, pero de la cual puede surgir un nuevo mapa de la modernidad y una transformación de nuestra propia visión de su legado. Piezas que hasta ahora habían sido centrales en el modo en que nos hemos contado la historia del movimiento moderno, pues pueden pasar a ser relativamente marginales, mientras que otras que estaban en la periferia de las historiografías pueden emerger como nuevos hitos. Bueno, eso significa que el panorama está abierto y la ciudad y su patrimonio vuelven a estar vivos, como un lenguaje vivo que se reinventa a través de múltiples hablas. Como es habitual señalar en estos encuentros, será necesaria una pedagogía colectiva para afianzar ese proceso. Esta mañana teníamos algunos ejemplos, yo creo que muy interesantes en esa línea, pero quizás se trata asimismo de una pedagogía alternativa a la habitualmente sugerida, una que no se centre solo en informar sobre los valores disciplinares de la pieza que intentamos proteger, sino también en alentar la aparición de una pedagogía desde abajo, una pedagogía popular en el sentido de Freire, una pedagogía a través de la cual los propios ciudadanos creen las condiciones para abrir esos espacios a la apropiación colectiva del patrimonio, sin miedo a verlo cambiar en el proceso, si con ello se cumple la promesa inicial del movimiento moderno en términos de prácticas, en términos de principios. Por eso decía antes la separación entre la apropiación de los principios y la apropiación de los espacios. No se trata, en definitiva, de que los técnicos apoyen a la ciudadanía, o no solo, se trata también de que encuentren en ella el pulso de una ciudad que no cesa de reinventarse. Muchas gracias, eskerrik asko. No sé si hay preguntas o tiempo para preguntas o pasamos directamente.